Sí, sí, sí. Al otro lado del teléfono. Pasó mucho tiempo antes de que alguien finalmente respondiera la llamada. Hola, James. ¿No te dije que no me llamarás en el trabajo? La ira del otro lado del teléfono parecía poder contagiarse. No estaba enojado. Acabo de hacer una pregunta que realmente quería hacerme. ¿Alguna vez me has amado? Aunque sea por un instante. Decir esta frase pareció agotar todas mis fuerzas. James, ¿estás loco? Si estás enfermo, ve al médico cuanto antes. No me molestes. Y nunca me has caído bien, ni por un segundo. Tras decir eso, oí el tono de ocupado que indicaba que la llamada estaba colgada. En ese momento, me reí. No es que me hubiera vuelto loco. Fue solo que, en ese momento, me dejé llevar por completo. También hice las paces conmigo mismo. Junto a la cama del hospital, mi buen hermano William sostenía el teléfono con el tono de ocupado. Deseaba poder correr ahora mismo y abofetear a esa mujer. Miré su cara de enfado, levanté mi brazo, ya demacrado, y le di una palmadita. Cuando me vio acariciarlo, su cara de enfado se llenó de lágrimas. Mientras sollozaba, dijo, James, creo que no vale la pena para ti. Cumpliste la promesa que le hiciste a su abuelo y la protegiste toda la vida. Pero ella nunca te ha amado de principio a fin. Y eso incluso te llevó a ser así ahora. ¿No eres estúpido? Miré al techo y también sentí una especie de autodesprecio en mi corazón. Sí, ¿de verdad era estúpido después de todo? Una vez, ingenuamente, pensé que podía. Creí que, aunque estuviera a menos 50 o 60 grados Celsius, con sinceridad, podría tocarle el corazón. Pero resultó que no era hielo. Era una piedra a menos 50 o 60 grados Celsius. Al final, en lugar de tocarla, acabé hecho puré y magullado. Antes era un completo idiota. Pero ahora ya lo he descubierto. Ya no me desgarra esto. Porque no tuve tiempo. ¿En qué más podía enredarme? Suspiré y dije, William, si hay otra vida. No necesito una mujer. Vivamos juntos, los dos. En ese momento, el rostro afligido de William mostró un atisbo de disgusto. Me quitó la mano de encima. Oye, hermano, soy un hombre. Tu esposa te ha hecho daño. ¿Por qué me metes en esto? Mi orientación sexual es normal. Puedes elegir no salir con nadie, pero yo sigo queriendo ligar con chicas. No me metas en esto. En cuanto terminó de hablar, me reí. Cuando reí, él también rió. Toda la sala se llenó de nuestras risas. Mientras reía, tosí 1, 2, 3 veces. Hasta que tosí un charco de sangre. Entonces, me desmayé. Pude ver que el instrumento conectado a mí seguía pitando, como si estuviera goteando. William, aturdido, salió corriendo de la sala como un loco. Gritó a gritos, doctor, doctor, venga rápido. La voz se mezclaba con súplica, pérdida, ruego e impotencia. Todos los que la oían podían sentirla con claridad. Esa voz desgarradora persistió en el pasillo del hospital durante mucho tiempo y no pudo disiparse. Los médicos llegaron rápidamente a mi cama de hospital y comenzaron el rescate. Parecía que aún querían mantenerme con vida un tiempo más. Pero ya no tenía ningún apego. Mi alma se hizo a un lado y los observó en silencio mientras lo hacían todo. En ese momento, William estaba acurrucado en un rincón de la sala, murmurando sin parar. James, levántate. Te lo prometo, te lo prometo. Seremos solo nosotros dos. Ya no buscaré chicas. Solo nosotros dos. Recorreremos el mundo. ¿Qué te parece? Dijiste que querías escalar montañas. Dijiste que querías ver el mar. Levántate, ceja. Ya no me importa nada. Te acompañaré y jugaré contigo hasta el fin de los tiempos. Levántate, James. Me quedé a su lado, pero no pude consolarlo. Quise acercarme y abrazarlo. Pero mi palma atravesó su cuerpo, y entonces me di cuenta de que estaba realmente muerta. Mientras los médicos atendían el rescate, finalmente negaron con la cabeza, impotentes. El médico jefe dijo, acta.
James, a las 4:50 de la tarde del lunes 12 de abril de 1924, falleció de insuficiencia cardíaca. Tras decir eso, el médico me cubrió con una tela blanca. Luego se giró para mirar a William, que estaba en cuclillas en la esquina. El paciente ha fallecido. Le pido que acepte mis condolencias. Después de eso, los médicos abandonaron la sala. En ese momento, Sofía, que estaba trabajando en la oficina, sintió un repentino vuelco en el corazón. Parecía que algo malo había sucedido. Sentía que había perdido algo importante. Así es, ella era la piedra que nunca pude calentar, mi esposa Sofía. Mi alma seguía flotando junto a William. Lo vi cuidar mi cuerpo y acompañarme al crematorio. Hasta que me convertí en una nube de humo, dejó de llorar. No hubo ceremonia ni sacrificio. Porque le había dicho a William que solo quería irme en silencio. No quería que se entristecieran por mí, y tampoco quería una lápida. Quería que me esparcieran por el mar. No era egoísta. Solo temía que, si veían mi lápida, volvieran a pensar en esta triste historia. William también me había regañado por ser egoísta, diciendo que si moría y no había lugar para que me ofrecieran sacrificios, ¿no sería egoísta? Y sonreí y le respondí, mientras me tengas en tu corazón, todo será una lápida. Pero si no me tienes en tu corazón, aunque me busques un lugar en cada mundo, ella seguirá haciendo la vista gorda. Le había dicho a William que, en vida, siempre había estado en la ruina por matrimonio. Después de morir, tampoco quería estar junto a esa pequeña caja. Quería volar, planear sobre el mar. En ese momento, William me miró con disgusto. Tienes tantas peticiones. Pondré tus cenizas en este frasco de vidrio en ese momento y te haré sentir muy agraviado. Mientras decía eso, sacudió la lata de fruta que estaba comiendo. En ese momento, ambos nos reímos. Fue una de las pocas veces en mi vida que reí tan alegremente. William siempre era así. Tenía la lengua afilada, pero un corazón bondadoso. Tomó mis cenizas del personal de la funeraria. Su rostro ya no tenía la infantilidad de su infancia. Parecía haber envejecido mucho. William sostuvo mi urna y salió de la funeraria. La puso en el asiento del copiloto. También fue muy considerado y me abrochó el cinturón de seguridad. Además, había mis bocadillos favoritos junto a él. Esta escena no era una separación de vida o muerte. Era más como si fuéramos de excursión juntos. La ciudad en la que vivíamos estaba al menos a 500 o 600 kilómetros del mar. William iba al volante y miraba al copiloto. Por un momento, sintió como si yo estuviera en el asiento del copiloto. Levanté el brazo y le hice señas para que avanzara. Con mi grito de, «Vamos», William pisó el acelerador. El coche salió disparado. Pronto desapareció en la extensa carretera. Tras un largo rato en el mar, un joven se paró en la proa del barco. El barco navegaba por el vasto mar. Ya no se veía tierra a su alrededor. En ese momento, el cielo parecía estar conectado con el mar. «Hermano, ¿crees que el lugar que elegí para ti es bueno?» Esta fue la primera vez que William me llamó hermano. Y en ese momento, estaba justo a su lado. Desde mi partida, parecía haber madurado de la noche a la mañana. Al verlo crecer, sonreí con gran satisfacción. Aunque no podía tocarlo, le puse el brazo sobre el hombro, como si lo abrazara. «Gracias, hermanito». Nos quedamos allí en silencio, sin decir palabra. Dejamos que la brisa marina nos acariciara el pelo y la cara. Después de un buen rato, llamó al capitán. Parecía que me dio algunas instrucciones. Luego caminó hacia la proa del barco, abrió mi urna, tomó un puñado de cenizas, abrió la palma de la mano y dejó que la brisa marina me llevara. Un puñado, 2 puñados, 3 puñados. Hasta que la urna quedó vacía. Lo único que me quedaba en este mundo también se había ido. En ese momento, el capitán se acercó a William y le dio mi teléfono. Lo reconocí al instante. Entonces William abrió el teléfono y apareció una foto. Era una foto de William esparciendo mis cenizas en la proa del barco. En ese momento, ya sabía lo que iba a hacer. Quise detenerlo, pero no pude. Lo vi pulsar el botón de confirmación de envío. Entonces extendió la mano fuera del barco.
Al soltarla, se oyó un chapoteo. El teléfono se hundió en el fondo del mar. Me despedí de William. Después de pensarlo, aún no podía estar tranquilo antes de partir. Regresé a la villa familiar de Sofía. A excepción de Sofía, todos los demás miembros de su familia fueron muy amables conmigo. Mis suegros me trataron como a su propio hijo. La suegra de mi cuñada también me respetaba mucho. Sobre todo mi cuñada más pequeña. Siempre era la que más se aferraba a mí. O me insistía para que jugara con ella, o me insistía para que le preparara comida deliciosa. En ese momento, dentro de la villa familiar de Sofía, llegué a una habitación en el segundo piso, la habitación de la tercera joven de la familia de Sofía, y también la de mi cuñada menor, Olivia. Olivia estaba acostada en la cama, aburrida, jugando con su teléfono. Quizás estaba cansada de jugar. De repente, pensó en mí. Recordó que hacía mucho que no volvía a la villa de la familia Sofía. Encontró nuestra interfaz de chat. Cuñado, ¿cuánto tiempo hace que no vuelves? Hace tiempo que no como lo que cocinas. La comida de Chloe es demasiado sosa y no me gusta. ¿Cuándo volverás a cocinar para mí? Ella pulsó colgar. Pero después de un buen rato, seguía sin haber respuesta. Olivia estaba desconcertada. Normalmente, cada vez que me escribía, le respondía al instante. Además, era la que más me adoraba. Accedía incondicionalmente a cualquier petición que me hiciera. La trataba como a mi propia hermana pequeña. Pero ya no podía responderle. Después de un buen rato, Olivia abrió su teléfono para ver si le había contestado. Aún así, no hubo respuesta. Estaba llena de dudas. ¿Qué le pasa a mi cuñado hoy? Lleva tanto tiempo sin responder mi mensaje. ¿Está ocupado con algo? Mientras pensaba, Olivia, sin darse cuenta, hizo clic en mi foto de perfil. Entonces vio que había publicado un nuevo estado recientemente, que indicaba que se había publicado hacía 10 minutos. Olivia hizo clic para verlo y se quedó atónita. El teléfono mostró una foto de William de pie en la proa de un barco, lanzando algo. Al ampliar la imagen, vio que William sostenía una urna en las manos. Olivia se quedó atónita. Lo que estaba esparciendo eran sin duda cenizas. ¿De quién eran? Olivia se quedó en blanco. No podía creerlo. Al leer el texto de la foto, Olivia se quedó completamente atónita. Un mal presentimiento se extendió lentamente por su corazón. Decía, lo siento, todos. No pude despedirme de cada uno de ustedes uno por uno. Me voy. Adiós. No me extrañes. Olivia no podía creer que fuera cierto y rápidamente encontró mi número y lo marcó. Pero solo escuchó al otro lado una voz fría, lo siento, el número que marcó está apagado. Inténtalo de nuevo más tarde. 1, 2, 3 veces. No supo cuántas veces llamó, pero seguía apagado. Estaba tan asustada que bajó corriendo las escaleras sin ponerse los zapatos. Y yo la seguí. En ese momento, mis suegros regaban las flores del jardín, y mi cuñada Isabella pelaba una manzana para los dos ancianos en el pabellón de al lado. Desde que mi suegro se jubiló, les había cedido la dirección de la empresa a Isabella y Sofía, respectivamente. Estaban a cargo de dos empresas diferentes, por lo que solían estar muy ocupadas. Hoy era un día festivo poco común, e Isabella regresó para acompañar a sus padres. Olivia bajó corriendo a toda prisa. Al ver que había corrido sin siquiera ponerse los zapatos, Isabella la miró y dijo con tristeza, Olivia, ¿cuántos años tienes? ¿Por qué sigues portándote como una niña? Ni siquiera te pusiste los zapatos. Quizás por haber corrido demasiado rápido, Olivia estaba sin aliento y jadeando desesperadamente. El padre de Sofía vio a su hija menor, que solía ser traviesa, y se molestó un poco. ¿Por qué no te pusiste los zapatos? No pareces una dama de familia noble en absoluto. Sorprendentemente, Olivia no discutió con su padre como solía hacerlo. Si hubiera sido cualquier otro día, ya habría empezado a discutir con el padre de Sofía. Todos la miraron sorprendidos. Olivia respiró hondo, exhaló lentamente e intentó regular su respiración. Tras sentirse un poco mejor, Olivia levantó su teléfono y gritó, «Cuñado, parece que algo le ha pasado a mi cuñado».
Isabella, que estaba pelando una manzana, se sorprendió al oír lo que dijo Olivia y, sin querer, le tembló la mano. La cáscara de la manzana se cortó. Pelar una manzana era algo que Isabella hacía muy bien, y nunca antes había cortado la cáscara. ¿Qué estaba pasando hoy? Antes de que pudiera pensar más, la sangre roja y brillante ya había empapado la manzana. Resultó que, en el momento en que la cortó, el cuchillo de fruta se le había clavado profundamente en el pulgar. ¿Pero por qué no sentía el dolor? Resultó que el dolor en su corazón había superado el dolor en su dedo. Cuando la madre de Sofía, que estaba regando las flores, oyó esto, aunque ya lo sabía, al llegar ese día, todavía estaba un poco sorprendida. La regadera que tenía en la mano, no sé si era demasiado pesada o por alguna otra razón, se le resbaló de la mano sin previo aviso y cayó al suelo. La madre de Sofía estaba un poco aturdida y se tambaleó hacia atrás, con riesgo de resbalar. Corrí a ayudarla, pero olvidé que ya era solo un espíritu. Mi mano atravesó el cuerpo de la madre de Sofía, y seguía sin poder hacer nada. Por suerte, el padre de Sofía, de mirada y manos ágiles, la atrapó. Sujetó el brazo de su madre y caminó hacia el pabellón, ayudándola a sentarse. El padre de Sofía no mostró el mismo pánico que su madre. Mantuvo la cabeza en alto y se secó la cara con la palma de la mano. Nunca mostraba sus emociones con facilidad delante de nadie. Quizás se debía a su experiencia en el mundo empresarial. Pero era evidente que había envejecido mucho, más de 10 años. Quizás solo yo sabía que el anciano acababa de llorar. Tenía muchas ganas de acercarme y abrazarlo, de decirle que me encontraba bien, de contarle que había ido a ver el mar, que el mar era inmenso, el cielo azul, y que el mar y el cielo se fundían en uno. Para contarle sobre la sensación de volar sobre el mar, viejo, prométeme que te cuidarás bien, ¿de acuerdo? Al ver la reacción de sus padres, Isabella pareció presentir algo. Preguntó con tono interrogativo, papá, mamá, ¿saben algo? El padre de Sofía no dijo nada. Cerró los ojos y asintió en silencio. Isabella y Olivia miraron a los dos ancianos con incredulidad y dijeron al unísono, ¿por qué no nos lo dijeron? El padre de Sofía respondió con calma, fue James quien no quería que lo dijéramos. Isabella, llama a Sofía y pídele que vuelva ya. Tengo algo que decirle. Isabella sacó su teléfono, buscó el número de Sofía y lo marcó. Después de 2 pitidos, contestó. La voz de Sofía llegó del otro lado del teléfono, hola, hermana mayor. ¿Por qué se te ocurrió llamarme hoy? Hermana segunda, no es nada grave. ¿Estás ocupada ahora? Si no estás ocupada, regresa. Papá tiene algo que contarte. Estamos todos aquí. Isabella se dio cuenta de que Sofía parecía no saber aún la verdad sobre la muerte de James. ¡Qué ridículo! Ni siquiera conocía la vida y la muerte de quien dormía a su lado. Como esposa, qué incompetente era Sofía. La voz de Sofía volvió a sonar al otro lado del teléfono, no estoy ocupada. Vuelvo enseguida. Justo cuando Sofía estaba a punto de colgar. Isabella volvió a hablar, hermana mayor, ¿sabes dónde está James ahora? Al cabo de un rato, la voz del otro lado del teléfono ya no era tan suave como antes. En cambio, tenía un cierto tono de fastidio. Hermana mayor, ¿por qué me lo mencionas? Yo tampoco sé dónde está. Que esté donde quiera. Será mejor que esté muerto. Isabella había activado el altavoz y la voz de Sofía salió del teléfono con claridad. Los 4 lo oyeron con claridad, y yo también. Isabella dijo con calma, vuelve y lo hablamos. Aunque parecía tranquila por fuera, su corazón ya estaba hecho un manojo de nervios. Una media hora después, frente a la villa de la familia Sofía, pasó un coche. Era el coche de Sofía. Sofía abrió la puerta y entró en la casa. Claramente sentía que el ambiente en la casa no era el adecuado. Mirando a su padre, aunque no habló, la ira lo invadía por completo. Su madre parecía un poco triste, como si acabara de llorar. Los ojos de su hermana pequeña estaban inyectados en sangre, con una mirada de odio y una mirada asesina. Su hermana mayor era aún más extraña. Obviamente, tenía una curita en el pulgar, y la sangre ya la había empapado, pero no se la cambió. En cambio, siguió tocándose la herida. Sofía sintió que hoy era un día muy extraño.
¿Por qué su familia se sentía como un grupo de desconocidos? Mirando a su padre, dijo con tristeza, «Papá, ¿por qué me devolviste la llamada?» Todavía hay muchas cosas que resolver en la empresa. Dicho esto, se sentó sola. El padre de Sofía sacó un documento del cajón debajo de la mesa de té y se lo entregó. «Fírmalo». Sofía tomó el documento y estaba a punto de firmarlo. Sin embargo, cuando vio la firma de James junto al lugar correspondiente y echó un vistazo a la primera página, se leía claramente, acuerdo de divorcio. Una repentina oleada de ira inexplicable inundó el corazón de Sofía. Sofía se puso de pie. «James, sal. Si quieres el divorcio, dímelo en la cara». ¿Qué sentido tiene decírselo a mis padres? Y yo, de pie junto a ella, negué con la cabeza con una sonrisa amarga. «Ya te había mencionado el divorcio varias veces, pero lo alargaste y no quisiste firmar». ¿Y ahora por qué me culpas? Tras escuchar lo que dijo Sofía, su padre, que ya estaba descontento, se enfadó aún más. «James no está aquí y tampoco volverá. Fírmalo. Separémonos amistosamente». Al oír que su padre siempre se ponía del lado de James, Sofía se puso furiosa. «Papá, soy tu hija». ¿Quién demonios es James? Si va a haber un divorcio, debería ser yo quien lo mencione primero. ¿Acaso se lo merece? ¿Dónde está? No importa dónde esté, aunque esté muerto, ¿yo? Antes de que Sofía pudiera terminar sus palabras, recibió una bofetada en la cara. Todos quedaron impactados. Sofía miró a su padre con incredulidad. Nunca la había golpeado, pero ahora, por James, su padre la había bofeteado. El padre de Sofía la miró con decepción, como si estuviera profundamente decepcionado de que ella no cumpliera sus expectativas. «Tu matrimonio fue arreglado por tu abuelo, y yo también lo acepté. Puedes odiarme, y también puedes odiar a tu abuelo». ¿Pero por qué trataste así a James? ¿Qué hizo mal? ¿Crees que no sabemos qué has estado haciendo todos estos años? Pasaste un mes viajando por el mundo, dejando todo en la empresa. ¿Sabías que la empresa atravesaba una gran crisis en ese momento? La empresa te llamó, pero no pudieron contactarte. Las llamadas incluso llegaron a mí. Si no fuera por James, que se encargaba de todo, tu empresa habría quebrado hace mucho. Cuando el capital circulante de la empresa era insuficiente, gastaste millones de dólares en diamantes sudafricanos y casi no pudiste pagar los salarios de los trabajadores. Si James no te hubiera pedido prestado dinero por todas partes, ¿crees que aún estarías en esa situación? ¿Crees que no sé para quién hiciste todo esto? ¿Quieres que te lo explique todo a fondo? ¿Crees que los demás son estúpidos? ¿Sabes por qué no te pregunté? Fue James quien me convenció una y otra vez. Dijo que creía que cambiarías de opinión. ¿Pero cómo lo trataste? Isabella y Olivia se levantaron bruscamente, mirando a Sofía con incredulidad. Olivia se enfureció al instante. Se acercó y le dio una bofetada a Sofía. La miró con enojo. «Así trataste a mi cuñado. Mi cuñado tuvo muy mala suerte de haberte conocido. Le tengo asco». Entonces Olivia sacó su teléfono, encontró la publicación y se la tiró a Sofía. «Mi cuñado se ha ido. Ya no tienes que buscarlo. Firma los papeles. Entonces no hay necesidad de escribir tu nombre a propósito en la lápida». Tras decir eso, se dio la vuelta y se sentó a un lado sin mirar atrás. Sofía miró con incredulidad el teléfono que Olivia sostenía. Había una foto. Reconoció a esa persona. Era William. Era buen amigo de James. Parecía que estaba esparciendo algo. Al acercarse, vio que sostenía una urna en las manos. Luego miró el texto. Al reflexionar sobre ello, Sofía negó con la cabeza desesperadamente. No podía creerlo. Al ver la expresión de incredulidad de Sofía, Isabella contestó el teléfono. De hecho, ella tampoco quería creerlo. También esperaba que todo esto fuera solo una pesadilla. Isabella marcó un número. Tras 2 pitidos, contestó. «Hola, hermana mayor». Me resultaba familiar esta voz. Era la voz de mi buen amigo William. Gracias a nuestra relación, William conocía a mis hermanas mayor y menor, y tenían sus datos de contacto.
Desde que éramos hermanos, él, como yo, siempre llamaba a Isabella de hermana mayor. ¿Fuiste tú quien publicó ese estado de James? Sí. La voz al otro lado respondió suavemente. Isabella sabía que, aunque William a veces era un poco juguetón, jamás bromearía con algo así. Tras recibir su respuesta, ya estaba segura de que era cierto. Por alguna razón, Isabella siempre sentía que había perdido algo importantísimo, algo que jamás podría recuperar. Después de un largo rato, Isabella preguntó, ¿James sentía dolor al irse? Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono antes de que llegara la respuesta. Se fue con una sonrisa. Dijo que por fin había comprendido y se había dejado ir. Era evidente que la voz de William ya estaba un poco ronca al decir esto, y se podía oír débilmente su suave sollozo. Isabella, al otro lado del teléfono, también estaba llorando. Después de un rato, dijo, la próxima vez que pueda, llévame a ese mar a visitarlo. Bien. La voz de William llegó del otro lado. En ese momento, Sofía se volvió loca y le arrebató el teléfono a Isabella. William, ¿me mientes, verdad? Todos me mienten. James no está muerto. William reconoció la voz de Sofía. Su tono se volvió frío al responderle. James ya estaba muerto en el momento en que dijiste que no lo amabas. Tras decir eso, sin darle a Sofía la oportunidad de replicar, colgó rápidamente el teléfono. Sofía quiso devolverle la llamada, pero Isabella le arrebató el teléfono y la reprendió en voz alta. Sofía, ¿ya has tenido suficiente? ¿No es todo esto cosa tuya, querida? ¿Por qué finges estar triste ahora? Sofía quiso replicar, pero la mirada de su madre la detuvo. Su madre no había dicho ni una palabra. La madre de Sofía no dijo nada. Caminó silenciosamente hasta la mesa de centro, encontró el control remoto del televisor, lo encendió y presionó el botón de reproducción. No se quedó. Simplemente le pidió al padre de Sofía que la ayudara a regresar a la habitación porque ya no quería verlo. Había visto este vídeo más de 100 veces. Lloraba cada vez que lo veía. Si lo volvía a ver, temía no poder contener las lágrimas. No podía llorar porque sabía que si su James seguía allí, seguramente sentiría lástima por ella. No soportaba ver a su James sufrir ni un poquito más. Al verla alejarse, me quedé allí, sin poder calmarme por un buen rato. Aunque solo era mi suegra, su cariño por mí siempre era incondicional. Cada vez que regresaba, ella misma preparaba mis platos favoritos. Todos los días me enviaba mensajes preguntándome si había comido a tiempo y si aún tenía suficiente dinero para mis gastos. Siempre fue tan considerada, demostrando su cariño y preocupación. Mamá, cómo me gustaría poder abrazarte solo una vez más. Solo una vez. La televisión estaba encendida. Recordé la escena. Era la misma que vi cuando regresé unos días antes de morir. En ese momento, mis suegros estaban sentados a la mesa del café. Mi suegro leía el periódico y mi suegra preparaba té. Llamé a la puerta. Chloe vino a abrirme la puerta. Al ver que era yo quien regresaba, se puso muy contenta. Pero en cuanto vio mi rostro con claridad, su sonrisa se desvaneció al instante. Entonces, la sonrisa en su rostro se transformó rápidamente en confusión y tristeza. Le hice un gesto de silencio a Chloe. Chloe comprendió y me condujo adentro rápidamente. Les gritó a sus suegros, «Señora, el joven amo James ha vuelto». Su voz sonaba un poco ronca y entrecortada. Cuando mi suegra supo que había vuelto, se dedicó a saludarme. «James, has vuelto. Ven a probar el té que acabo de preparar. Es el té más fresco del año. Inténtalo». Antes de que pudiera terminar de hablar mientras levantaba la taza, la mirada de mi suegra finalmente vio mi apariencia actual con claridad. Con un chasquido, la taza de té en la mano de mi suegra se hizo añicos. Al oír el ruido, mi suegro dejó el periódico que tenía en la mano para ver qué pasaba. Al verme, le dolió el corazón como si le hubieran cortado un cuchillo. Vio que estaba tan delgado que no era más que piel y huesos. La ropa que antes me quedaba bien ahora me quedaba suelta. Tenía marcas de agujas dejadas por la quimioterapia en las manos. Mi cabello era lamentablemente escaso, con solo unos pocos mechones que caían frágiles sobre mi cuero cabelludo.
Mis ojos estaban apagados y sin vida, revelando un cansancio infinito y una impotencia ante la enfermedad. Me acerqué a mis suegros y me arrodillé. Mamá y papá, por favor, perdónenme por mi piedad infiel. Ya no podré cuidarlos. Tras decir eso, me intimidé profundamente. El golpe de mi cabeza contra el suelo hizo temblar el corazón de la pareja de ancianos. Ese sonido permaneció en sus mentes. En ese momento, las lágrimas de mi suegra no pudieron contenerse más y corrieron por su rostro. Dio un paso adelante y me abrazó. Solía ser fuerte y saludable, pero ahora mis mangas estaban vacías, con solo algunos huesos para sostener mi cuerpo. Al ver mi estado actual, mi suegra estaba desconsolada y murmuraba: «Hijo, ¿qué te ha pasado? No ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo te pusiste así?» Mi suegro miró hacia atrás. No había nadie y estaba un poco enfadado. «¿Dónde está Sofía? ¿Dónde está? Estás en este estado, ¿y dónde está?» Mientras decía esto, mi suegro estaba a punto de sacar el teléfono, pero lo detuve con las pocas fuerzas que me quedaban. «Papá, no llames. No ha vuelto en varios meses. Vine a contarte algo». Al decir esto, mi suegro pareció entender algo y se le quitaron las ganas de llamar. Yo también retiré la mano. Mi suegra me ayudó a sentarme en el sofá y no dejaba de frotarme las manos. Murmuraba: «Mi James, mi pobre James». Tras cambiar de mentalidad, saqué un documento y se lo entregué a mi suegro. Le dije: «Papá, este es el acuerdo de divorcio. Ya lo firmé. Cuando me vaya, pídele a Sofía que lo firme. No quiero nada. Solo quiero irme tranquila y sola. Por favor, no culpes a Sofía. Fui yo quien empezó esta relación después. Pensé que, mientras me importara, podría llegar a su corazón. Pero ahora me he dado cuenta de que si alguien no te ama, por mucho que lo ames, podría estar aún más equivocado. Lo he pensado bien. Ya no queda amor, así que decidí dejarlo ir». Mi suegro abrió la boca, pero luego se calló. En ese momento, él tampoco sabía qué decir. Era él quien siempre había insistido en que James se quedara al lado de Sofía. Ahora se daba cuenta de que estaba equivocado y que su error era realmente escandaloso. Al ver mi estado actual, sabía que ya no había posibilidad de redención. Podía entender lo que pensaba mi suegro. «Papá, nunca te he culpado, ni tampoco he culpado al abuelo. La vida siempre es así. Habrá incontables sorpresas y accidentes. Aunque conocí a alguien que no me quería, te conocí a ti, que me querías más que a nadie. No tuve padres desde niña. Conocerte es la mayor suerte de mi vida. No me arrepiento de nada». Mi suegra me abrazó fuerte. «Eres mi buen hijo. Te encontraré un hospital de inmediato y al mejor médico. Si no pueden curarte en China, iremos al extranjero. No importa lo caro que sea, sin duda te curaré. No puedes dejarnos atrás a los viejos». Negué con la cabeza entre sus brazos. «Mamá, conozco mi estado físico actual. No sirve de nada. A mí tampoco me quedan muchos días. No quiero causar más problemas. Es agradable estar así de tranquilo. Espero que tú y papá puedan mantener mi situación en secreto. No quiero ver esas escenas de despedida y muerte». Mi suegra dijo con ansiedad: «Entonces, ¿dónde vives ahora? ¿En el hospital? Déjame ir y quedarme contigo». Su voz ya estaba entrecortada por los sollozos. Negué con la cabeza otra vez. «Mamá, hay gente que me cuida. No quiero que veas mi aspecto cuando ya no esté. No quiero que me veas sufrir. Quiero seguir siendo el más guapo de tu corazón. Así, cuando pienses en mí, serás feliz. No quiero que llores». Después de terminar de hablar, pude sentir claramente las lágrimas ardientes de mi suegra corriendo por su rostro y cayendo sobre el mío. Incluso mi suegro, que estaba a nuestro lado, estaba llorando en ese momento. «Mamá, no llores. Mamá, ¿puedes abrazarme así?» «Vale, vale. Mamá no llorará. Mamá seguirá abrazando a su James así, siempre». El vídeo terminó en ese punto. Isabella y Olivia ya estaban a punto de llorar. Olivia estaba tan enojada que se abofeteó 2 veces.
¿Por qué? ¿Por qué no se dio cuenta de que algo andaba mal contigo? Normalmente te molestaba para que jugaras con ella de vez en cuando. ¿Por qué no sabía que llevabas tanto tiempo enferma? Ni siquiera pudo verte una última vez. Se odiaba a sí misma. Isabella no dijo nada. Se dio la vuelta y subió a su habitación. Al verla irse, Olivia también pensó que no tenía sentido quedarse con alguien como Sofía. Se acercó a Sofía y le dijo con voz fría, ¿estás satisfecha ahora? Mi cuñado ya no te molestará. ¿Estás muy contenta? Simplemente siento que no vale la pena por mi cuñado. De verdad no sé qué mal hizo mi cuñado en su vida anterior para encontrarte en esta. Tras decir eso, se fue sin mirar atrás. En ese momento, Sofía quedó completamente atónita. Caminó hacia el coche como un cadáver andante. Abrió su teléfono como si buscara algo. Tras buscar un buen rato, descubrió que ya me había bloqueado. Al revisar su álbum, no había ni una sola foto mía. Sí, todavía hay fotos de la boda en casa. Como si hubiera recordado algo, arrancó el coche rápidamente, pisó el acelerador a fondo y condujo hasta la casa que teníamos. Cuando el coche se detuvo abajo, Sofía se quedó mirando fijamente la ventana oscura de arriba. No importaba lo tarde que fuera en el pasado, mientras no regresara, esa luz siempre estaría encendida. Siempre había alguien en el sofá esperándola. Siempre estaba ese tazón de gachas calientes esperándola. Habían tenido un amor sincero, pero ella no supo cuando todo cambió. Sacó la llave, abrió la puerta y encendió la luz de la habitación. Abrió la casa a la que no había vuelto en varios meses. En cuanto se abrió la puerta, Sofía se quedó atónita. No quedaba nada en la casa. El sofá que habían comprado juntos a lo largo de los años, la cocina donde habían cocinado juntos. Todo había desaparecido. Cuando abrió la puerta, el lugar donde solía estar colgada la foto de la boda ya estaba vacío. Al abrir el armario, solo quedaba su ropa, solitaria. Todo lo que pertenecía a James había desaparecido. Incluso un par de pantuflas o un cepillo de dientes. No quedaba rastro de nada de lo que pertenecía a James. Sofía miró la habitación vacía. ¿Por qué no me dejaste ni un solo recuerdo? Sofía se agachó y se abrazó las piernas con fuerza. Esa noche, el llanto en la habitación no cesó. Todavía flotaba en el aire, aburrido. No sabía a dónde iría al final. Mejor echaba un buen vistazo por aquí antes de irme. Fui a la habitación de mis suegros. En ese momento, mi suegra estaba acostada en la cama, y mi suegro la consolaba constantemente a su lado. Al ver los ojos rojos de mi suegra por el llanto, temí sentirme triste si la miraba demasiado tiempo, así que salí de la habitación a regañadientes. Luego fui a la habitación de Olivia. La brillante huella roja de su mano aún no se había borrado. Estaba sentada erguida en la cama, con un teléfono en la mano. Me acerqué y vi que la pantalla mostraba el juego que solíamos jugar. Olivia no dejaba de mirar la cuenta que yo tenía y no dejaba de enviarle mensajes. Cuñado, tenemos que hacer una mazmorra hoy. Llévame contigo. Cuñado, el gremio nos informó que habrá una batalla por equipos la próxima semana. ¿Vienes? Cuñado, ¿cuándo vendrás a cocinarme? He bajado de peso. Cuñado, ¿puedes responder mi mensaje? Así, Olivia no sabía cuántos mensajes había enviado, pero la foto de perfil siempre estaba gris y no respondía ni un solo mensaje. Finalmente, Olivia se rindió. No podía creer que su cuñado se hubiera ido así. Después de un rato, fue como si hubiera tomado una decisión. Abrió su teléfono y borró todos los juegos. Luego encontró nuestra conversación de chat, redactó un mensaje y lo envió. Me incliné para echar un vistazo. Decía, cuñado, borré todos los juegos. Te hago caso. Estudiaré mucho y terminaré mis estudios universitarios. Si tienes tiempo, debes volver a verme. Miré a mi hermanita frente a mí con ojos llenos de alivio. Parecía que mi hermanita había crecido de repente. Le toqué la cabeza con alivio. Olivia sintió de repente que alguien le tocaba la cabeza. Levantó la cabeza bruscamente y miró a su alrededor. Murmuró, cuñado, has vuelto. De repente, Olivia sintió que la fuerza del roce en su cabeza aumentaba un poco. Supo que su cuñado había vuelto a verla.
Parecía que también necesitaba despedirme de mi hermana mayor. Así que fui a la habitación de Isabella. En cuanto entré, era realmente distinta a la de Olivia. Toda la habitación estaba decorada con sencillez y la distribución era muy ordenada. Había un escritorio grande. Detrás del escritorio, una pared llena de libros. Algunas estaban ordenadas en diferentes librerías según su tamaño, y otras según la época. Isabella estaba sentada frente al escritorio, sosteniendo un portarretratos y observándolo atentamente. Me acerqué y vi que era una foto familiar tomada cuando me casé con Sofía. En ese momento, el abuelo también estaba allí. Estaba sentado en el centro, y a ambos lados estaban mi suegro y mi suegra. Sofía y yo estábamos de pie detrás del abuelo. A mi lado estaba Isabella, y junto a Sofía estaba Olivia. No dejaba de mirarme en la foto, lo que me daba un poco de miedo. Al cabo de un rato, Isabella sacó un libro de la estantería que tenía detrás. Había una hoja de arce roja entre el libro. Ya estaba marchita. Parecía llevar años allí. Pero la hoja de arce estaba muy bien conservada. De repente, me resultó familiar, pero no la recordaba bien. Entonces Isabella volvió a coger el teléfono, abrió el álbum de fotos y, de hecho, tenía fotos espontáneas mías cocinando. Abrió una y la amplió. De repente, Isabella rompió a llorar. Me sentí un poco confundido por esta situación. ¿Qué estaba pasando? De repente, Isabella habló: James, es todo culpa mía. En realidad, el abuelo quería que te casaras conmigo. Pero en ese entonces, siempre había alguien en mi corazón, así que lo rechacé. Fue solo después que me di cuenta de que la persona que buscaba eras tú. Si te hubiera reconocido antes, ¿no te habrías casado con Sofía? Si hubieras sido más valiente, ¿te habrías casado conmigo? Si te hubieras casado conmigo, ¿sería diferente tu final ahora? Era muchísima información, y me quedé completamente atónito. Pensaba que si ella me había reconocido, ¿nos conocíamos Isabella y yo? De repente, recordé algo. Así es, esa hoja de arce. Era esa hoja de arce. Recordé que aún era joven en ese entonces. Sin embargo, para entonces ya había perdido a mis padres. Solo me quedaba mi abuela, que estaba enferma. Me criaron mis tíos y tías en las casas vecinas. Recordé que aquel día un tío de una casa vecina me llevó con él. Era empleado de un parque de diversiones. Me llevó adentro. Como tenía que trabajar, me pidió que jugara solo y lo esperara en el baño cuando me cansara. Recordé que era la primera vez en mi vida que iba a un parque de diversiones. Me lo pasé genial ese día. Estaba jugando alegremente en el columpio cuando vi a una niña con un vestido blanco no muy lejos, con aspecto ansioso, como si buscara a alguien, quizá no encontrara a sus padres. De repente, una anciana llegó y la recogió, intentando llevársela. La niña no quería irse. Lloró desesperadamente y golpeó a la anciana. Sentí que algo andaba mal. Esa anciana no parecía ser familiar de la niña. Era una Raffiker humana. Salté del columpio rápidamente y le grité a todo pulmón que soltara a la niña. Me abalancé sobre la anciana, golpeándola y sujetándola con fuerza de las piernas. A la anciana le resultó difícil tratar conmigo, así que soltó a la niña y se concentró en mí. Le dije que corriera y ella salió corriendo. Cuando la anciana vio a la niña escapar, de repente sacó una navaja pequeña de su bolsillo, la persiguió unos pasos y la apuñaló. Pensé que era grave, así que hice todo lo posible por correr delante de la niña y bloquearla. El cuchillo me cortó profundamente el brazo y me salió mucha sangre. Pero en ese momento, no tuve tiempo de preocuparme por el dolor en el brazo. Empecé a pelear con la anciana. Sin embargo, la fuerza de un niño no siempre es rival para la de un adulto. Justo cuando estaba a punto de quedarme sin fuerzas, el tío que me trajo vino a buscarme. Le grité al tío desesperado: «Tío, es una traficante de personas. ¿Quieres secuestrar a esta niña?» El tío vio la situación y oyó mi grito. Inmediatamente llamó a dos de sus compañeros, quienes subieron y detuvieron a la anciana. Finalmente, llegó la comisaría y todos fuimos allí. Tras la investigación final, se confirmó que la anciana era traficante de personas. Mi tío y sus compañeros estaban tomando declaraciones dentro, mientras la niña y yo esperábamos afuera.
La niña seguía un poco triste, así que saqué un caramelo del bolsillo. Abrí el envoltorio y se lo puse en la boca. La niña me miró el brazo herido y me preguntó si me dolía. Agité mi brazo ya vendado y sonreí, diciendo que no me dolía. En ese momento, un hombre y una mujer entraron desde afuera. Parecían algo ansiosos, pero al ver a la niña, se relajaron y sonrieron. Quizás eran los padres de la niña. El padre se acercó a ella y levantó la mano como si fuera a golpearla, diciendo, ¿está muerto? ¿Por qué eres tan desobediente? Yo, con la mirada rápida, jalé a la niña hacia atrás, y la bofetada me impactó de lleno. Me enojé mucho y dije furioso, ¿por qué la golpeas? Si fue esa anciana la que quiso llevársela. No es su culpa. El policía que escuchó el alboroto salió y me vio gritándole furioso a un tío adulto. Tras comprender la situación, se la explicó a los padres de la niña, y entonces supieron toda la historia. El padre de la niña me tomó la mano, la miró y me preguntó en voz baja, amiguita, ¿todavía te duele? Negué con la cabeza. Ya no me duele. En el futuro, no puedes golpear a la gente con indiferencia. Primero debes preguntar con claridad sobre la situación y luego resolver el problema. Golpear a la gente está mal. El padre de la niña sonrió y asintió. Cambiaré en el futuro. Después de que todo se resolviera, los padres de la niña se la llevarían. Corrí rápidamente, saqué una hoja de arce de mi bolsillo y se la di a la niña. Esta es la hoja de arce más hermosa del árbol frente a mi casa. Te la regalo. Si hay una oportunidad, te llevaré a mi casa a ver las hojas de arce. La niña aceptó la hoja de arce y asintió. Luego, sus padres se la llevaron y nunca más la volví a ver. Así que era Isabella. Al mirarla, pensé en cómo descubrió que era yo. De repente, recordé ese día. Pasó un año desde que me casé con Sofía. En aquel entonces, éramos una pareja joven y relativamente feliz. Ese día, compramos un montón de comida y volvimos a la villa de la familia Sofía. Como Sofía dijo que no le gustaba comer fuera, estuve practicando mucho mis habilidades culinarias durante ese año, y cada vez le gustaba más la comida que yo preparaba. Ese día, yo estaba cocinando en la cocina mientras Sofía charlaba con mis suegros en la sala. Isabella y Olivia, que acababan de terminar la escuela, regresaron. En cuanto entró, Olivia dijo en voz alta, Chloe, ¿qué estás cocinando hoy? ¡Qué rico huele! Miró a la cocina y vio que era un hombre cocinando. Olivia corrió feliz y dijo, segundo cuñado, ya volviste. Con razón la comida huele tan bien hoy. Le sonreí a la pequeña comensal, le di el pollo recién hecho. Saqué un lomo de pollo que no había picado a propósito y le había reservado. Lo mojé en la salsa y se lo metí en la boca. Me sonrió feliz, dio saltitos y corrió a la sala. Mientras comía, no dejaba de elogiar, cuñado, qué rica está la comida que preparas. Sofía miró a Olivia con enfado. Es mi marido, ¿vale? Olivia respondió con tristeza, es tu marido, pero sigue siendo mi cuñado. Mi cuñado cocina muy bien. Hermana, deberías aprender a compartir. No puedes comer sola. Las palabras de Olivia hicieron que todos estallaran en carcajadas. Isabella me miró, que estaba ocupada, y entró en la cocina a ver si podía ayudar. ¿Puedo ayudar en algo? Miré a Isabella y luego al pescado en el fregadero. ¿Sabes matar un pez? Isabella frunció el ceño, pero le daba vergüenza decir que no podía, así que asintió con reticencia. Para asegurar la frescura del pescado, siempre compraba pescado vivo. Al fin y al cabo, era una jovencita y nunca había matado un pez. En cuanto abrió la bolsa, el pez saltó, lo que asustó a Isabella. Soltó un grito. Extendí la mano y la detuve. El pescado me golpeó el brazo y luego volvió a caer en el fregadero. Creo que fue en ese momento que Isabella notó la cicatriz en mi brazo. ¿Qué pasa? Sofía miró la cocina con expresión perpleja. Está bien. Solo me asustó el pescado. Isabella dejó atrás su nerviosismo y respondió. Sofía corrió a la cocina y empujó a Isabella. Bueno, hermana mayor. Déjale esto a James. Antes de irse, Sofía no se olvidó de decirme, gracias, cariño. Has trabajado mucho.
La verdad es que fuimos muy felices en ese momento. Pero no sé cuándo las cosas empezaron a cambiar y se volvieron tan extrañas. En ese momento, Isabella, en la habitación, miraba la hoja de arce aturdida. De repente, sonrió. James, ¿recuerdas ese día? Tú y Sofía regresaron y estaban cocinando en la cocina. Fui a ayudar, pero me asusté con los peces que saltaban. Bloqueaste al pez que saltó hacia mí, y me fijé en esa fina cicatriz de cuchillo en tu brazo. En ese momento, me dio un vuelco el corazón. Más tarde, gracias a mis incansables esfuerzos, finalmente encontré al policía que llevaba el caso y supe tu nombre por él. En ese momento, me sentí feliz y triste a la vez. Me alegré de encontrarte, pero me entristeció haberte perdido de nuevo. ¿Por qué no te vi antes? Al verte feliz con Sofía, no quise molestarte. En silencio, decidí alejarme. Y ahora por fin entendía por qué rara vez veía a Isabella después de eso. Solo hablábamos de asuntos familiares por teléfono de vez en cuando. En ese momento, mi figura seguía rondando en su mente. Isabella rompió a llorar. ¿Por qué no me di cuenta de que siempre sufrías? ¿Por qué no me di cuenta de que lo estabas pasando tan mal? Si hubiera sido más valiente, ¿el final habría sido diferente? En ese momento, mis pensamientos también eran un caos y quise consolarla. Pero al final, solo sonreí con impotencia. Ya había pasado, y ya no importaba. Todo llegaría a su fin algún día. Simplemente vive bien. Creo en ti. Tras decir eso, salí de la habitación sin mirar atrás. No me atreví a quedarme más tiempo. Sabía que las lágrimas ya se me llenaban los ojos. En cuanto salí por la puerta, una luz blanca deslumbrante brilló de repente. La luz cegadora me hizo cerrar los ojos involuntariamente. ¿Acaso esto era para levantarme? ¿De verdad iba a irme? Sentí como si hubiera caído en un abismo y no paraba de caer. Esa sensación de ingravidez e impotencia me asustó un poco. Extendí la mano al aire como si quisiera agarrar algo, pero no pude sujetarme a nada. El fin.